Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a esta sección llamada Sugi Reviews. Hoy les voy a hablar de un juego llamado Endo Crisis, pero antes de eso les quiero contar que este es el primer juego que recibí previo a su salida, lo cual es un gran paso para el canal. Y si bien es un juego chico, por algo se empieza, ¿no? Endo Crisis es un shoot 'em up o un juego de naves si lo quieren simple, desarrollado por una sola persona. El desarrollador comenzó el proyecto como un juego para Android, pero decidió mudarlo a PC y sacarlo en Steam, llegando al punto de dejar su trabajo para dedicarse 100% al juego, lo cual es digno de admiración si me lo preguntan. Lanzarse hacia un proyecto sin tener un plan B, la verdad que nos dice mucho acerca del empeño que puso. En el juego, comandaremos una pequeña nave a lo largo de varios niveles donde iremos mejorando nuestros disparos, venciendo jefes, básicamente lo usual en este tipo de juegos, con un par de mecánicas interesantes. Nuestra nave dispone de una barra de energía, la cual se irá drenando a medida que disparemos, disminuyendo nuestra potencia de disparo, y podremos recargarla dejando de disparar a un paso muy lento, o usando un escudo que absorbe energía de ciertos tipos de disparos de los enemigos. Otro tipo de disparos, podremos bloquearlos al golpearlos con nuestra nave en tanto no estemos disparando. Ambas cosas harán que vayamos alternando entre disparar, absorber y bloquear intermitentemente mientras esquivamos, cosa que si parece difícil en la teoría, en la práctica lo es aún más. Si bien los niveles son cortos y los jefes tienen su fase aparte que podremos visitar en el momento que creamos conveniente, no va a ser tan fácil avanzar, ya que el juego cuenta con una dificultad bastante alta, que por momentos se vuelve un bullet hell donde el mínimo error nos hará perder, y al no haber checkpoints dentro de los niveles, tendremos que comenzar desde el principio, algo que luego de varios intentos puede ponerse frustrante. Pero bueno, dependerá de la habilidad de cada uno y del nivel de reto que estén buscando. Los gráficos, si bien son simples, no están nada mal. Los niveles son bastante diferentes unos de otros, y tanto nuestra nave como los enemigos o los jefes están bastante bien diseñados. La música, por otra parte, es lo que suele encontrarse en estos juegos, electrónica con esa onda ambiental del espacio que le da ese toque futurista y de otro mundo. Bueno, similar a muchos de este estilo, pero bueno, cumple. Mi impresión final es que es un lindo proyecto. Simple sí, con algunos bugs o cosas que se podrían mejorar, pero es una idea interesante que fue desarrollada y puesta en órbita por una sola persona. Y no es nada fácil hoy en día entrar al mundo del desarrollo indie. Así que como siempre digo, hay que apoyar este sector. Tienen la demo del juego en Steam y les voy a dejar un enlace a la tienda de donde van a poder descargarla. Mi puntaje final para Endo Crisis es un 6. Hay mucho potencial y muy buenas ideas, así que espero ver qué nos depara la creatividad de este desarrollador. Bueno, espero que les haya gustado el análisis y de haber sido así, no se olviden dejar su like y suscríbanse para más contenido. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde publico noticias de juegos gratis y hago stream de juegos. Sigan el mentor de Steam, Latin Reviews, en el cual colaboro y fue donde recibimos las copias de Endo Crisis para analizar. Y si quieren apoyarme, pueden hacerlo a través de Cafecito App en Argentina o desde Ko-fi en el resto del mundo. Van a encontrar los enlaces a todo esto en la descripción del video. Pero como ya saben, la mejor manera de apoyarme es dando like, comentando y suscribiéndose. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en la próxima con más Sugi Reviews. ¡Chao!